¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ahí, si es que podemos utilizar el chat, si me confirman si se escucha bien, si se ve bien la cámara también, por favor, para arrancar. Chévere, Alejandro, muchas gracias por confirmar. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar por acá conectados. De hecho, agradecerle a ADN que ha tenido la gentileza de invitarme hoy acá a conversar un ratito con ustedes. Mi nombre es Johnny Cusco, para quienes no me conocen, soy un trader de acá de Ecuador y bueno, ya llevamos bastante tiempito acá en los mercados, haciendo diferente tipo de análisis, diferente tipo de manejo de cuentas y vamos a hacer una pequeña charla, un pequeño análisis de cómo está la actualidad en el tema macroeconómico a nivel general, ¿ok? Hay bastantes novedades que tenemos que volver a evaluar. Recuerden que el mercado no solo es cíclico cuando hablamos de velas, sino que es cíclico cuando hablamos eh, de ver los datos económicos, cuándo un dato es más optimista que en qué ocasiones y en qué otras no, un mismo dato. Si podemos hablar de inflación, por ejemplo, y mucho más. Entonces, creo que es un buen momento, esta sesión cae en un momento exacto para evaluar cuáles van a ser las condiciones del mercado para tomar decisiones en cuanto a data fundamental. Es decir, vamos a estar en un mercado con un sesgo bastante optimista donde va a dejar pasar ciertas condiciones de inflación, justificando que esa inflación es crecimiento económico, es bonanza económica y por lo tanto no va a importar. O estamos en un ciclo donde el mercado ve con cierta delicadeza, con cierta incertidumbre, con cierto riesgo el, el crecimiento de inflación, ¿ok? Y esa inflación va a provocar algún problema en un futuro cercano y por lo tanto la evaluación del mercado va a ser diferente, ¿no? Bajo ese mismo concepto, ¿ok? Entonces, para arrancar, ¿qué cosas tenemos que vigilar ahora? ¿Cuáles cosas son las novedades más recientes? Bueno, más que una novedad, creo que todos ya lo deben saber en este momento. El fin de semana se anunció ya por fin de una manera más em, consistente el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué digo una manera más consistente? Porque por ahí hay un dato un poco curioso, que 37 veces, 38 si contamos esta última, 38 veces se anunció que se iba a firmar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán antes de que se firme, ¿ok? 38 amigos. No, no sé si dimensionan la peligrosidad de que en realidad la geopolítica se maneje así cuando hablamos de efectos que pueden tener en mercados a nivel general, y no solo en mercados, ¿no? Sino a nivel global en muchas cosas. Pero bueno, después de 38 veces, por fin se anuncia de manera más formal, porque se anuncia tanto por parte de Irán, por parte de Estados Unidos, que se va a firmar un posible acuerdo, al menos, no me gustaría llamarlo provisional, pero sí una base de trabajo de ahí en adelante bajo hacia otros temas, ¿no? Que la supuesta firma se va a hacer el 19, que supongo que es viernes, ¿no? Sí, claro, que este viernes se va a hacer la firma aprovechando, em, si no estoy mal, el foro de Davos, me parece que se va a aprovechar ahí para firmar este acuerdo de paz, ¿vale? Los mercados ya han reaccionado en base a eso. Hace mucho tiempo ya venimos viendo a los mercados reaccionar desde el domingo, pues, desde la apertura de mercado del domingo, ya hemos visto a los mercados reaccionar em, sobre esa premisa, ¿no? ¿Cuáles fueron las reacciones principales? Bueno, optimismo, optimismo porque acaba una etapa de conflicto en la cual vamos a tener em, problemas de cadenas de suministros y mucho más, por lo que el precio del petróleo cayó bastante estos días, em, llegando a niveles previos al conflicto, ¿no?
Tanto el petróleo americano como el Brent, como el europeo, ambos cayeron bastante. Si ustedes se fijan acá, estamos ahorita en niveles cercanos a $75 por barril, que han sido los precios tope previo al conflicto de Irán-Estados Unidos. Es decir, estos precios fueron básicamente la marca de un petróleo con poca producción y con poca demanda también, ¿vale? Entonces, probablemente el precio del petróleo pueda llegar otra vez a esos niveles por debajo de los $75 hasta ahí, ¿ok? No me gustaría todavía proyectar precios cercanos a los 70 ni mucho más abajo. Todavía tenemos mucho material por ahí que desglosar. Yo creo que puede probar los 75 y nuevamente quedarse en rango por ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si bien todo el mundo esperaba que el precio del petróleo caiga y todo el mundo quiere un petróleo más barato, hay cierto margen de movimiento en cuanto a qué tan barato queremos un petróleo, ¿no? Cuando ya hablamos de valores por debajo de los $70 por barril, ya se vuelve un problema en un precio tan económico para los productores. Depende qué tipo de país, qué tipo de potencia sea, pero generalmente bajo esos precios, de hecho se vuelve más costoso extraer que vender, ¿vale? Así que no podemos llegar tampoco a esos límites, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que separar dos cosas. El mercado, o más bien la parte optimista del mercado, y ahí me gustaría que me dejen saber en el chat ustedes si son optimistas o no pesimistas, pero sí más cautos en cuanto a lo que está haciendo el mercado americano, ¿no? En cuanto a la renta variable. La parte optimista de los analistas están muy, muy entusiasmados por esto, porque prácticamente dicen que se elimina cualquier riesgo de inflación de los que el mercado ha estado teniendo en estos días. ¿Ok? El mercado, si ustedes se fijan, vamos a ver eso, pero venimos con una inflación creciendo en los últimos tres datos y no creciendo poco, sino llegando a niveles que no veíamos desde hace 2, 3 años, arruinando un trabajo de control de datos en base a tipos de 3 años. ¿Vale? Pero bueno, la parte optimista del mercado habla de que esto es muy bueno porque la inflación va a caer y ya no tenemos que preocuparnos por inflación, ¿ok? La parte que no están teniendo en cuenta ese segmento optimista, o no creo que no lo tengan en cuenta, más bien lo están minimizando, es que no importa que el precio del petróleo haya caído tan fuerte esta semana, estos precios del petróleo a nivel económico global apenas se verán en los próximos contratos de ventas que hablamos de aquí a 2 semanas quizás. Es decir, el precio que todavía se está negociando del petróleo en los mercados globales es previo a esto, ¿cierto? Probablemente cercano a los $95 se esté negociando aún. Entonces, para que en realidad veamos un impacto de la caída del precio del petróleo en energías, en combustibles, materias primas y demás, va a tener que pasar un tiempo, ¿vale? Entonces, esa es la parte que me parece que están minimizando, que el conflicto se extendió demasiado y que mientras más tiempo estuvimos en conflicto, más tiempo estuvimos con precios del petróleo caros y por lo tanto las cadenas de suministro se afectan más de lo que deberían. Y una cadena de suministro afectada provoca problemas con materias primas y con otras cosas en adelante, ¿no? Entonces, em, decir que solo por el hecho de que el precio del petróleo haya caído, ya todo está arreglado, no me parece lo óptimo, ¿vale? Así que lo que tendríamos que hacer nosotros como analistas es seguir un poco más de cerca cómo están los precios de materias primas. ¿Ok? Sobre todo materias primas, porque después esto va a impactar en precios de alimentos y otro tipo de cosas ya directamente al productor, perdón, al consumidor, ¿vale? Así que tengan en cuenta eso, sigan vigilando de cerca materias primas. Em, Hay ciertos ETFs de materias primas que ustedes pueden revisar para tener un contexto global. Hay uno de BlackRock, de hecho, que justo estaba buscando ahorita, pero creo que estoy poniendo mal alguna letra. Vamos a ver.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo busco en un segundito porque justo se me fue los siglas para no hacerles tardar, ¿ok? Entonces me recuerdan en unos minutitos, lo buscamos bien. ¿Qué otra cosa, qué otra novedad pasó aparte de lo del conflicto? Japón, el Banco Central japonés el día de ayer subió los tipos de interés em, y es una medida un poquito reflejo de la situación a nivel global en cómo estamos en cuanto a inflaciones y demás. ¿Ok? El Banco Central de Japón ayer subió los tipos de 0,75 a 1. Para quienes no siguen muy de cerca este tipo de datos, recuerden que los tipos de interés es lo que gobierna el costo del dinero, ¿no? Y de hecho, Japón siempre fue ese, esa moneda de liquidez gratis, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Liquidez gratuita. ¿A qué me refiero? A que como Japón siempre tuvo tipos de interés negativos, era muy fácil endeudarse en yenes para invertir en otros lugares donde pagan mejor rendimiento, ya que endeudarse en yenes no tenía intereses prácticamente, eran muy bajos. ¿Ok? Pero a medida de que Japón ha ido subiendo los tipos de interés, esta concepción de dinero barato se va perdiendo, ¿no es cierto? Y eso afecta a los mercados a nivel global. Aunque ustedes no lo crean, que Japón suba sus tipos de interés. De hecho, esta vez no provocó tantos problemas en el mercado porque ya se vino el mercado anticipando a esto hace mucho tiempo atrás. ¿Ok? No lo cogió de sorpresa. Pero hay que seguirlo de cerca porque las proyecciones ahora están para que Japón suba una vez más los tipos de interés hasta finales de año, es decir, que pase de 1 a 1,25. Y eso estrecha más el diferencial de tipos con otros bancos centrales y por lo tanto esa idea de endeudarte en yenes para invertirlo en dólares, por ejemplo, va perdiendo valor, ¿no es cierto? Y hay mucha liquidez en los mercados que se maneja bajo este contexto, ¿ok? Por lo tanto, esa liquidez que existe en los mercados en ese contexto va a tener que tomar una decisión de si a la final los rendimientos que están obteniendo con ese capital no son lo suficientemente buenos para pagar mayor interés por los créditos, generarte un profit y también cubrir todos los gastos operativos, ¿no? Entonces, si eso sucede, esto podría afectar sin duda a la renta variable a nivel global, americana, europea, de todos lados, a los mercados de bonos del Tesoro americano, europeo, japonés, de todos lados, ¿vale? Entonces hay que seguir de cerca esa parte. Yo en lo personal creo que el yen se va a valorizar un poquito más. De hecho, este fue el primer empujón que se provocó en los yenes tras la confirmación no oficial de que se iba a subir los tipos, ¿no? A eso me refiero que el mercado ya anticipó el movimiento, porque el día de ayer con el anuncio, pues prácticamente no tuvimos nada de movimiento. ¿Listo? Pero en el corto plazo yo sí pensaría que los yenes se pueden valorizar un poquito más, probablemente subir a 6,80, 6,90, probablemente puede ser un segundo target. Y esto sí que me sirve porque yo puedo tomar decisiones de, por ejemplo, ventas en euro yen, en libra yen, en dólar yen, vender con mucho más riesgo, pero de todas maneras, dirección de ventas, el Nikkei, que es la renta variable japonesa. Em, Tomar muchísimas decisiones en mercado, en Forex también. Entonces, denle seguimiento, puede ser una buena oportunidad para que ustedes por ahí tengan en cuenta que los yenes podrían valorizarse por aquí en el corto plazo. Ya entrando más en gráfico, por supuesto, tendrían que esperar ciertas confirmaciones estructurales de cambios estructurales para confirmar eso, ¿no? Pero para allá apuntaría yo, al menos la especulación de dirección sería esa. ¿Listo? Y una de las últimas novedades que nos va a dar chance de hablar, creo, hay muchas, pero em, la más cercana es el día de mañana. El día de mañana tenemos reunión de tipos de la FED.
La primera con un nuevo presidente, ya no Powell, el nuevo presidente que siempre se me olvida el nombre, pero es la primera reunión que va a presidir él, ¿ok? Ahora, el punto de la reunión no está en saber si mañana se suben o no tipos, ya está dado por descontado que no se van a mover los tipos, que van a seguir en 3,75 como están. Aquí está, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la gracia de esta noticia y por qué nos interesa si esto no va a cambiar? Nos interesa porque siempre también tenemos la rueda de prensa, eso es algo típico, pero como va a ser la primera rueda de prensa del nuevo presidente, lo que queremos evaluar es cuál va a ser su criterio o cómo va a hacer frente a los problemas económicos que ahorita hay. Es decir, va a ser más laxo, va a ser más rígido con las subidas de tipos, con las bajadas de tipos, qué es lo que se espera en adelante, ¿ok? Si hacemos un pequeño recorderis de lo que teníamos con Powell, el expresidente de la Fed, siempre fue muchísima prudencia y esperar hasta el último de los datos posibles para tomar una decisión de mantener o bajar tipos en el caso de Powell, ¿no? Porque esa era la ruta en ese momento. La ruta era bajar tipos o mantener, ¿vale? Ahora el tema es que la ruta no está tan clara. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un ciclo de recorte de tipos, porque la inflación viene subiendo medidas consecutivas, estamos en inflaciones históricas de 2023 hacia acá y sobre todo las proyecciones de tipos para fin de año se han ido moviendo muchísimo, ¿ok? Esto es la de la reunión de mañana, como les digo, sin sorpresa alguna que los tipos se vayan a mover, se van a quedar donde están, ¿ok? Pero lo curioso y hasta cierto punto preocupante está a diciembre, ¿ok? Porque hasta terminar el año las probabilidades se han movido mucho, tanto así que prácticamente se ha eliminado cualquier tipo de probabilidad de un recorte de tipos de este año y una probabilidad de una subida ha incrementado muchísimo, ¿vale? Y no menos preocupante, a la final son probabilidades, esto puede cambiar mucho, pero también es preocupante el hecho de que ya asoma el fantasma de dos subidas de tipos para final de año. Si bien la probabilidad es baja, ya está ahí, ¿ok? ¿A qué se debe esto? A todos los problemas de inflación, de empleo y de poco crecimiento en PBI que ha tenido Estados Unidos en estos últimos meses. Específicamente, creo que si hablamos desde abril acá, los datos vienen reflejando eso. ¿Ok? No sé si es abril o marzo, ahí tengo que revisarlo bien. Pero es justamente lo que los datos marcan, ¿vale? Entonces, no es que yo sea pesimista en el mercado, pero si tú eres una persona optimista con la renta variable americana, tendrías que tener en cuenta esto, ¿no? Que el optimismo que rige el mercado ya se ha perdido, ¿ok? El optimismo que ha existido hasta hoy ha sido por la dichosa firma del acuerdo de paz y que el precio del petróleo caiga. Eso ya pasó, ¿ok? Prácticamente es el 19 la firma oficial, pero ya el mercado anticipó, el precio del petróleo ya cayó, los índices ya subieron, ¿ok? Entonces ahora que ya no hay ese foco geopolítico, ¿cuál es el foco que va a seguir el mercado? eh, el foco normal, que viene a ser la data macro, ¿cierto? Y la data macro, pues, me está indicando esto, como les digo. Esto puede variar mucho, sí. De hecho, mañana va a estar interesante ver cómo varía esto después de la rueda de prensa. Porque yo tengo una espina con el nuevo presidente. No sé si ustedes siguen este tipo de análisis fundamental de cerca, pero cuando él tuvo una comparecencia antes de ser presidente en el Congreso, justamente para que el Congreso decida si es apto o no para ser presidente. ¿Ok? Y en el Congreso le cuestionaron mucho de que él iba a ser un títere de Trump, que iba a hacer lo que Trump quiera. Y obviamente eso es muy riesgoso porque se supone que la Reserva Federal es un ente independiente y que no tiene que tener una influencia política. A Trump
no le importa la inflación, lo que él quiere es dinero barato, porque Estados Unidos tiene mucha deuda que refinanciar y no quieren refinanciar con intereses como los que tenemos ahora. ¿Me hago entender? Entonces, si por Trump fuera, tendríamos un dólar con tipos de interés cero, sin importar la inflación que esté en 8, 9, 10%, no le importaría, ¿vale? Pero a la final él fue escogido porque en la rueda de en estas comparecencias de muchas maneras intentó explicar que iba a ser siempre independiente, que no se iba a dejar influenciar de manera política ni por Trump, ¿ok? Ahora, eso es lo que dijo, pero leyendo entre líneas, en la última comparecencia que tuvo en el Congreso, recuerdo que él dijo que si bien no va a tener una influencia política, él piensa que la manera en que la Fed llevaba los datos y las decisiones no era la adecuada y que probablemente para él el objetivo de inflación tendría que evaluarse. No necesariamente fueron esas palabras, pero se daba a entender. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que la Fed en todos estos años después de pandemia acá ha venido luchando por regresar a un objetivo de inflación del 2%. ¿Ya? Lo más cercano que estuvimos fue el 2,5, 2,4 y luego se volvió a disparar hasta el 4 punto algo que estamos ahora. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si él dice, yo voy a ser independiente, pero para mí la inflación está mal medida, los datos están mal cogidos, entonces ya el objetivo de inflación no va a ser el 2, va a ser el 3? ¿Ya? Parece una modificación muy sosa y muy ligera, pero es muy grande lo que implica. ¿Por qué? Porque va a implicar que tal vez él, en base a esto, diga, ya alcanzamos el objetivo de inflación del 3 hace un tiempo, la inflación ha vuelto a repuntar, pero es por crecimiento económico, bla, bla, bla. Entonces bajamos tipos, ¿ok? Dándole gusto a Trump de una manera no necesariamente directa. ¿Ok? Entonces, eso, por supuesto, para los mercados es interesante y les va a gustar porque hay más dinero y al mercado no le importa la realidad económica si es que le das liquidez, no le importa nada, solo la cantidad de liquidez que tiene. Pero ya sabemos lo que pasa después de un tiempo cuando el mercado tiene exceso de liquidez. Y si no lo saben, simplemente acuérdense de pandemia, ¿vale? Después del problema que provocó la pandemia, se inyectó liquidez a más no poder. Todo fue muy bonito hasta que esa liquidez se revirtió en inflaciones incontrolables. Y llegamos al punto del que acabamos de salir hace un par de años, ¿no? Entonces, la rueda de prensa de mañana es muy importante en realidad, muy, muy importante, tanto en el corto plazo como en el mediano y en el largo plazo. Van a trazar el rumbo del mercado de los próximos 3 años a 5 años posiblemente, ¿ok? Es siendo exagerado un poquito para ilustrar el tema, porque a la final recuerden que cada rueda de prensa que tiene la Fed puede modificar lo que dice, ¿no es cierto? Es decir, mañana pueden decir una cosa y de repente en julio dicen otra, ¿ok? Pero si mañana los cambios o las medidas que se proponen son muy drásticas y cambian mucho, sin duda va a dirigir la dirección del mercado por un buen tiempo, ¿vale? Así que, sin ser ni optimista ni pesimista, lo ideal sería que mañana ustedes puedan escuchar esta rueda de prensa, evaluar lo que acabamos de hablar sobre cuál va a ser el objetivo de inflación, qué va a pasar con los tipos y mucho más. Y con eso tomen una decisión de sostenerse o no optimistas o cautelosos en renta variable americana, ¿vale? Yo en lo personal, independiente de lo que pueda decir mañana el presidente de la Fed, yo creo que hay una rotación sectorial dentro de la misma renta variable hacia activos más estratégicos. Por lo tanto, el Dow Jones sí es un índice que va a seguir subiendo en el mediano plazo. ¿Ok? Pero probablemente el sector tecnológico tenga que corregir mucho más antes de volver a ser atractivo para el inversor. Porque ya semiconductores, Nvidia, las grandes ya han hecho máximo tras máximo tras máximo. Los ratios
de price per earning están altísimos, entonces el inversor necesita que eso se regule para volver a invertir pesado otra vez, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en ese jueguito de divergencias entre índices, donde vamos a ver probablemente el Dow Jones subiendo, mientras que el Nasdaq está medio en rango y corrigiendo. Ese jueguito que a veces, bueno, muchas veces a mí, la verdad, en sesiones en vivo, en clases, me preguntan por qué sucede. Pero puede ser una de las razones que justamente estamos empezando a ver. em, Migración de dentro de renta variable hacia sectores más estratégicos, ¿ya? Por ejemplo, una forma de ver eso es esto que ustedes ven aquí, ¿ya? Esto es un coeficiente de correlación si queremos ser técnicos, ¿vale? Pero prácticamente lo que estamos poniendo aquí como un par es comparando eh, Dow Jones con Nasdaq, ¿ya? Pues obviamente a través de futuros. Em, y lo que yo intento evaluar en este coeficiente es hacia dónde se está dirigiendo el dinero. Si yo estoy comparando estos dos, cuando esto baja, me quiere decir que la mayor cantidad de liquidez está migrando hacia la tecnología, o sea, hacia Nasdaq, ¿vale? Pero cuando esto se revierte y empieza a fortalecerse, me está hablando a mí de que el precio se está yendo hacia otros sectores no tecnológicos. Y eso es pues, Dow Jones, ¿ok? Y si ustedes se fijan, aquí tuvimos una primera señal de esa pequeña rotación. El mercado venía cayendo fuerte, subió muy fuerte, rompiendo esta última estructura bajista, y de ahí en adelante, a pesar del descuento, se ha mantenido fuerte. Miren la vela de hoy, la vela que cerró la diaria de hoy. Entonces, eso ya es una primera señal de que por ahí existe esa pequeña salida o rotación de capitales, ¿no? De sectores tecnológicos, a sectores, por ejemplo, como industriales, eh, tal vez industria agrícola, farmacéutico, varios sectores, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso si es que quieren por ahí entender más o menos eh, esos ciclos de divergencia entre índices que suelen suceder. ¿Vale? Hasta ahí me gustaría leerles en el chat porque o está muy interesante esto y están bien clavados o no han entendido nada de lo que he dicho y por eso no hay preguntas. ¿Vale? Me detengo un par de minutos para leerles porque así puedo seguir o vemos algo más simple. Ustedes deciden. Nos falta unos 15 minutitos, así que decidan, por favor. Y si no han entendido, me dicen, no entiendo nada de lo que estás hablando. Y así también yo ya sé hacia dónde ir. Otra de las formas de ver esa correlación que les hablo o esa migración de liquidez entre renta variable mismo es esto, ¿no? Esto me está comparando em, el S&P 500 pero de dos maneras, ¿no? Este RSP que ustedes ven ahí es del S&P 500 pero ponderado. ¿A qué se refiere ponderado? Es y quitar ese peso sobrecargado que tienen ciertas compañías. Y el SPY, el SPY es un futuro, un ETF del SP 500 tal cual, ¿vale? ¿Por qué es interesante comparar estos? Porque en el SP 500 normal, no sé si ustedes sabían, pero las siete magníficas tienen un peso superior al 30% del SP 500, ¿ok? Y es bastante un 30% para un índice que lo componen 500 empresas, que solo 7 representen el 30% es demasiado. Entonces, quitarles ese peso e igualarlos bueno, no puedo decir en valoración, pero igualarlos en términos del índice, me provoca también esta lectura. Si esta divergencia cae, habla de que obviamente el capital se está dirigiendo a donde más peso hay dentro del S&P 500 y eso siguen siendo tecnológicas, ¿vale?
Y cuando esto se da la vuelta, me está hablando de que dentro del mismo SP500 el capital está migrando a otras empresas que no son las más pesadas. ¿Ok? Es decir, dentro del SP500 la parte baja de la curva, si lo podemos llamar así, es del Russell 2000, por ejemplo, el US 2000. Hay varias compañías de ahí que pueden estarse fortaleciendo, ¿cierto? Entonces, aquí incluso la señal es más fuerte y agresiva que la otro coeficiente que vimos de Dow Jones y Nasdaq, ¿no? Así que para que tengan en cuenta también eso, ¿vale? Y ya, y eso, amigos, si no hay preguntas, creo que sería todo. En el oro, yo sigo viendo una pequeña probabilidad de caída, ¿ok? De una caída correctiva, porque, bueno, este punto, esta compra salió de una zona muy interesante para mí pensando en swing, ¿ok? Lo que la verdad me falló y por qué no compré ahí es porque yo esperaba que el precio llegue a los 4.000 cerrados, ¿vale? O sea, dentro de esta zona quería un precio un poquito más barato, ¿ok? No llegó el precio y luego con el famoso acuerdo de paz que se anunció el fin de semana subió más todavía el oro, ¿no? Ahora, todavía veo la posibilidad de una corrección, algo parecido a esto que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque el dólar todavía tiene posibilidades de subida. Y ahorita estamos o el mercado está bastante atento a lo que pueda pasar en torno a los bonos del tesoro. Un dólar más caro implica bonos del tesoro que pagan mejores rendimientos. Y cuando los bonos están en buenos rendimientos, generalmente el inversor prefiere estar un rato más en bonos antes que pasarse a otro tipo de activos, ¿no? Que puede ser el oro uno de ellos. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Yo, bueno, hoy incluso operé una pequeña venta que me sacó break-even, porque acá estaba bien interesante el movimiento. No se dio. Esta acumulación yo creo que va a terminar en la liquidación de estos altos. Uy, perdón. En la liquidación de estos altos. Y después de liquidar esos altos, esperaría nuevamente alguna confirmación de estructura como esto para pensar en vender, ¿no? Pero sigo viendo la posibilidad de una pequeña caída correctiva en el oro, quizás hasta los 4.150, 4.120 probablemente. Puede ser un punto interesante, ¿no? Para posicionarse ahí si es que el precio llega tan profundo, ¿no? Si es que no llega, pues con el hecho de que descuente ya es bastante como para pensar en comprar mejor, ¿ok? ¿Qué más, amigos? Sí, nada más creo. Eso sería todo. Si es que no hay preguntas, sería todo de mi parte. Em, semana, mañana, probablemente en la mañana, el mercado esté muy acumulado, porque la verdad hay mucha especulación sobre lo que va a pasar en la conferencia de la tarde, ¿no? Hay bastante especulación sobre lo que pueda decir el nuevo presidente. ¿Ok? Para cerrar, BTC. No estoy cantando todavía victoria en el movimiento de corrección de BTC. Creo que le queda un poco más. De hecho, es una primera señal de que me hace pensar que todavía puede corregir, es que no sale de este nivel. No logra romper ese nivel. Y si todavía hay resistencia sobre este nivel, creo que BTC tiene un ciclo más de corrección, ¿no? Que probablemente por ahí puede llegar hasta los 55 o 54.000. Más profundo puede ser porque puede generar una ola de liquidación, pero sería de esos movimientos de mucha volatilidad y rápidos, ¿no? Por ahí un mechazo a los 48, más profundo incluso puede ser, pero eh, pensando en zonas de comprar para holdear, 45, 48, 50, todas esas zonas son bastante buenas. ¿Ok? Si yo quiero extender este fractal, pues básicamente esto me está anunciando una caída todavía importante, ¿no? Fíjense ustedes. A las zonas que hablábamos, 44, 45.000. ¿Ok? Entonces todavía veo una posibilidad más de caída
en BTC antes de comprar, ¿vale? Por ahí que lo consideren, si es que han comprado o están holdeando. Yo lo que he hecho personalmente es, bueno, cuando el precio salió de este patrón, vendí mis posiciones, todas mis posiciones sobre los 50.000, liquidé. Cuando el precio llegó por ahí como a los 100.000, yo tomé ganancias de mis posiciones sobre los 60.000. Y luego, cuando cayó, liquidé las posiciones sobre los 50.000, con el fin de tener liquidez para volver a comprar si el precio cae otra vez. Ok, listo. Ahora sí, creo que es todo de mi parte. Em, ¿Qué más les iba a contar? Bueno, aprovechando que ya terminamos esto, ustedes deben saber de la competencia que está haciendo ADN de trading. em, y bueno, estoy dentro de los participantes. Así que si quieren pueden ir a buscarme ahí en la competencia para que se anclen, ¿no? Al sistema copy de la competencia. Recién hoy hemos empezado a operar esa cuenta porque ayer la verdad no vi nada claro, y estamos un 5% arriba. Lo que sí, siéndoles bastante honestos, recuerden que es una competencia y que por supuesto lo que queremos quienes competimos es ganar. Así que va a haber riesgo en las operaciones. Y ya sabemos, ¿no? Que a veces nada es seguro en el mercado. Así que, como hay riesgo en las operaciones, si es que ustedes están dispuestos a arriesgar también, conéctense. ¿Listo? Justo ahí, gracias. Ahí ya se mandó el tema del torneo. ¿Vale? Entonces, conéctense por ahí si es que quieren seguirme ahí en las operaciones. Bueno, no creo que ninguno de ustedes tenga chance, pero de todas maneras, permítanme un ratito. Yo aprovecho y les dejo mi link de ADN para que si quieren entrar al copy de la competencia, se creen una cuentita a través de mi link, ¿vale? Sería todo de mi parte, amigos. Muchas gracias. Espero que esta información, este análisis sea de su agrado, que les haya gustado. Me pueden seguir en Instagram y por ahí estoy compartiendo alguna información también interesante. ¿Ok? Y cualquier cosa pueden preguntarme por ahí con mucho gusto. ¿Vale? Bien. Bueno, gente, cuídense mucho. Les dejo. Un abrazo a todos. Chao.